Vamos a continuar con el curso de Fundamentos de la Seguridad y Salud en el Trabajo. En esta sesión trataremos acerca de los factores de riesgo laboral. ¿Por qué vamos a revisar qué son los factores de riesgo laboral? Porque en mi actividad, en mi empresa, en mi giro de negocio, en mis tareas, yo debo realizar la identificación de los peligros y evaluación de los riesgos. Para esto yo debo comprender y reconocer cuáles son esos peligros y riesgos coexistentes en el centro de trabajo. Es decir, que si yo identifico un peligro, este va a estar tal vez asociado a un riesgo o muchos riesgos, y obviamente el factor, este agente, estas condiciones, estos elementos pues pueden desencadenar en la reducción de la salud de los trabajadores. Es por esta razón que nosotros debemos conocer cuáles son esos factores de riesgo para nosotros poder comprender y realizar las demás etapas de identificación y evaluación respectivamente. Dependiendo de la metodología que nosotros vayamos a utilizar, pueden estar clasificados de distinta manera. Algunas lo hacen, por ejemplo, como biológicos, físicos, químicos, psicosociales, biomecánicos, condiciones de seguridad y los respectivos fenómenos naturales o riesgos antrópicos. En cambio, si es que yo veo en otra metodología, podría encontrar como factores de riesgo del medio ambiente físico, factores de riesgo por contaminantes químicos y biológicos, factores de riesgo ergonómico, factores de riesgo psicosocial y factores de riesgo a la seguridad. Es decir, voy a encontrar algunos tipos de clasificación, pero ya vamos a ver que los riesgos propios sí van a ser comunes, ¿no? Sí, van a ser los mismos para todas las metodologías que nosotros vayamos a utilizar, porque al final realizar ya la evaluación del riesgo es la probabilidad, la consecuencia. A veces la probabilidad la obtengo al verificar la exposición, etcétera. Entonces eso ya depende de la metodología como tal, pero en sí, como digo, los factores en nuestro caso los vamos a ver de esta manera. Y así es que utilizamos una metodología puntual para realizar la evaluación de los riesgos, pues ahí entonces verificaremos cómo lo tienen clasificado y lo utilizaremos. Lo importante es saber la parte esencial, la parte principal, y poder reconocer. Los factores físicos están relacionados a las energías que pueden o actúan sobre los trabajadores y pueden generar algún tipo de daño. Como podemos ver en la diapositiva, algo importante es que tienen relación a la intensidad y el tiempo de exposición, y que esto puede desencadenar en algún daño a la persona. Entre los factores de riesgo físico podemos encontrar la ventilación, que puede ser deficiente o puede ser escasa o puede ser demasiada. Podemos encontrar el ruido, que dependiendo del tiempo de exposición, de los niveles de ruido existentes en el área, es decir, la dosis recibida, podríamos verificar en función de la norma si es que está o no está esa persona expuesta a ese factor de riesgo. El tema de la iluminación, si es que para una cierta o determinada tarea yo necesito una cierta cantidad de luz, ¿no es cierto? Que si es que no la tengo, es decir, es deficiente, pues puede generar
accidentes de trabajo, y si es que es excesiva o demasiada también puede generar accidentes de trabajo. El tema de radiaciones, podemos tener las ionizantes y las no ionizantes, y que también hay que analizar cuál equipo o qué fuente me está generando y qué tipo de radiación es la que yo estoy recibiendo. Por eso es importante identificar el tema de las temperaturas. Si es que alguien, por ejemplo, está trabajando en cuartos fríos o en cámaras frigoríficas, entonces está trabajando a bajas temperaturas. Y si es que repentinamente hay un cambio brusco, es decir, la persona sale a un área caliente, entonces también me puede generar ahí alguna afectación a la salud. Por eso es importante también tener presente cuál es el área donde está ubicada, a qué niveles de temperatura yo estoy, cuál es el protocolo que yo debo seguir para que esté ambientado antes de entrar o salir de dicho lugar. Por el contrario, si es que asimismo hay trabajadores que están expuestos a altas temperaturas, por ejemplo trabajadores en el campo, en donde hay ciertos días que hay excesiva cantidad de sol, pues también yo debo tomar las acciones pertinentes, generar los controles para evitar que esa afectación pueda causarme alguna repercusión a futuro a mi trabajador, es decir, la generación de alguna enfermedad. El tema de vibraciones, dependiendo del equipo, dependiendo de la herramienta que yo esté utilizando, pues puede haber alguna afectación a alguna parte del cuerpo, los brazos, las piernas, los codos, las muñecas, etcétera, que puede generarme a causa de la vibración, de estar en contacto con estos equipos, que me está produciendo este tipo de factor de riesgo. Es importante recordar que estos factores de riesgo físico me pueden desencadenar en una enfermedad profesional, a diferencia de los riesgos mecánicos, que por ejemplo me generan un accidente de trabajo. Pero en este caso estos factores pueden desencadenar o resultar en una enfermedad profesional u ocupacional. Por eso es importante que nosotros sepamos cuáles se encuentran presentes en mi área, en mi puesto de trabajo. Factores de riesgo mecánico: aquellos que pueden dar lugar a una lesión, es decir, estoy expuesto a que me pueda generar algún aplastamiento, algún corte, alguna fricción o abrasión con los elementos que yo estoy manipulando, algún punzamiento, alguna perforación, que mis ojos se vean afectados por alguna proyección de algún líquido sólido, etc. Es decir, asociados a la energía mecánica de los elementos de una máquina. Por ejemplo, si es que una máquina se encuentra apagada, si es que una herramienta está sobre la mesa, ese posiblemente va a ser el peligro, pero se convierte como tal cuando ya empieza a manipularse. Entonces ahí va a estar el peligro, en la energía mecánica del equipo, en la rotación de los elementos. Entonces ahí va a estar mi peligro, que puede desencadenar algunos riesgos asociados. Entonces recuerden, factor de riesgo mecánico lo relacionamos con los equipos, herramientas, con los objetos que se encuentran en mi área de trabajo. Entonces, como habíamos indicado, los riesgos mecánicos se van a generar por la manipulación de materiales, por la acción mecánica de las máquinas. Por esta razón, como ejemplo hemos puesto el
contacto con elementos mecánicos, la proyección de partículas al utilizar un esmeril, por ejemplo, o una moladora que me está generando ahí partículas. O inclusive si es que ya estoy manipulando químicos, pues puede haber una proyección de partículas también, partículas líquidas. El contacto con superficies calientes, es decir, por un ducto está pasando un fluido que genera o hace que esa tubería esté a una cierta temperatura. Si es que yo no tengo identificado, si es que yo desconozco y coloco la mano, pues puede generarse un accidente, una quemadura, algún daño a la mano de mi trabajador o de una persona externa que desconoce los riesgos del área. En la manipulación de herramientas, ahí es donde se produce la mayor cantidad de accidentes. ¿Por qué? Porque yo utilizo una herramienta para otro propósito que no es la que fue diseñada o construida. Es decir, yo utilizo a veces mis herramientas para hacer palancas, yo utilizo mis players para poder sacar tornillos, yo utilizo alicates como martillos, etc. Entonces, si esas herramientas están en buen estado, pero yo no las utilizo adecuadamente, aparte de ser una acción insegura, también puede generarse un riesgo por la exposición, por la manipulación, por el mal uso de esas herramientas. Entonces, estos son algunos de los ejemplos típicos del factor de riesgo mecánico. El riesgo químico, en cambio, es aquel que se genera por la manipulación, por la exposición no controlada a los agentes químicos, es decir, a los productos peligrosos, a los productos químicos de mi área de trabajo y que pueden generar algún efecto a la salud de mis trabajadores. Asimismo, este factor de riesgo químico está asociado a la generación de enfermedades profesionales u ocupacionales cuando no se realiza un control adecuado, cuando no se realiza la identificación adecuada, cuando no se realiza o se toman las acciones pertinentes para poder controlar y disminuir la probabilidad o disminuir la consecuencia de dicha exposición a estos químicos. Generalmente los agentes químicos, los productos químicos se clasifican por el tipo de forma en cómo están en el ambiente, es decir, vapores, gases, humos, aerosoles. Y también podemos encontrarlos por los efectos que pueden generar en la persona, como por ejemplo productos irritantes, productos asfixiantes, productos cancerígenos, productos corrosivos, etc. ¿Cómo hago yo la identificación? Pues yo debo saber qué producto químico es y cómo se comporta en el ambiente. ¿Sí? Si es que simplemente es un producto sólido, si es un producto líquido, si es un gas, o si es que este pasa de un estado a otro o de una fase a otra. También es importante conocer que estos productos químicos, para determinar la exposición, debo conocer que existen los TLVs o los límites máximos permitidos de exposición a cierto producto químico, que no es igual en todos, cada uno tiene su particularidad. Entonces va a ser importante que yo reconozca, que yo analice, que yo sepa qué es lo que me dice de ese producto químico y que yo con esta información comparar cuáles van a ser mis TLVs permitidos, cuáles van a ser mis controles establecidos y qué es lo que yo debo seguir o qué es lo que yo debo hacer para controlar este factor de riesgo químico
en mi área de trabajo, en mi empresa, en mi puesto de trabajo, en mis actividades. En la próxima clase hablaremos de los otros factores de riesgo, como son los ergonómicos, los psicosociales y los biológicos.